En el siguiente video abordaremos la situación de los yaquis en México a principios del siglo XX, basándose en el análisis de John Kenneth Turner en su obra México Bárbaro. Turner expuso las condiciones de explotación y maltrato de los yaquis, quienes fueron deportados de Sonora a Yucatán y obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en las haciendas henequeneras. Los yaquis, una comunidad indígena de Sonora, México, que fue despojada de sus tierras por las autoridades locales, lideradas por figuras como Ramón Corral, Rafael Izábal y Luis Emeterio Torres. Este despojo provocó una guerra prolongada contra los yaquis, la cual se complementó con deportaciones masivas a otras regiones como Yucatán. La lucha de los yaquis por la defensa de sus tierras y su cultura es un ejemplo de resistencia indígena en la historia de México. La opresión y los desplazamientos forzados a los que fueron sometidos son una tragedia que merece ser recordada y comprendida en su totalidad. Desde el año 1900, entre 6.500 y 8.000 yaquis fueron deportados a Yucatán, un capítulo oscuro y poco conocido de la historia mexicana. Este traslado, lamentablemente, no fue un acto humanitario, sino parte de una estrategia cruel para suplir la demanda de mano de obra en la industria henequenera. Los deportados, arrancados de sus hogares y comunidades, se encontraron forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras, una realidad que el historiador Turner comparó con la esclavitud misma. Yucatán, bajo este prisma, se asemejaba más a un infierno en la tierra que a un lugar habitable. Las condiciones de vida y trabajo de los yaquis en este nuevo territorio eran despiadadas, y las comparaciones con la Siberia rusa no son exageradas, sino una sombría realidad que arroja luz sobre el sufrimiento y la injusticia infligida a este pueblo indígena. El sufrimiento de los yaquis en Yucatán fue profundo y perdurable. Además de las condiciones de trabajo inhumanas, enfrentaron la pérdida de su cultura y la separación de sus seres queridos. Muchos murieron debido a enfermedades, agotamiento y maltrato. Esta tragedia, aunque frecuentemente olvidada en los relatos históricos, deja una marca indeleble en la historia de México y destaca la urgencia de reconocer y remediar las injusticias pasadas perpetradas contra los pueblos indígenas. La resistencia y la resiliencia de los yaquis ante tales adversidades son testimonios de su fuerza y determinación para preservar su identidad y luchar por la justicia. En la región de Yucatán, a fines del siglo XIX y principios del XX, los yaquis, al igual que otros pueblos indígenas, se enfrentaron a condiciones extremadamente duras y sufrieron abusos generalizados. Turner nos ofrece un vistazo desgarrador de esta realidad a través de casos específicos, como el de Rosanta Bajeca, cuyo nombre se convierte en un símbolo de la brutalidad que muchos experimentaron. Las haciendas de Yucatán eran conocidas por sus prácticas opresivas hacia los trabajadores indígenas. En lugares como la hacienda Yaxché, los castigos físicos eran una herramienta común para mantener el control sobre la fuerza laboral. El método de los latigazos mojados, descrito por Turner, era solo una de las formas de castigo utilizadas. Se cree que estos castigos tenían la intención no solo de infligir dolor físico, sino también de humillar y desmoralizar a los trabajadores. El contexto histórico de esta violencia incluye la expansión del sistema de haciendas en Yucatán durante el auge del cultivo del henequén, una planta utilizada para la producción de fibra. Este auge económico aumentó la demanda de mano de obra, y los pueblos indígenas, incluidos los yaquis, fueron a menudo reclutados forzosamente o engañados para trabajar en estas plantaciones. En Yucatán, los indios yaquis recién llegados al campo de concentración tenían 3 días para aprender a cultivar el henequén y lograr la cuota diaria. A las 3:45 de la mañana los formaban y el capataz tomaba lista, gritando el nombre de los presentes. Rosanta Bajeca. Se levanta un indio de cuerpo atlético, nervudo y de facciones finas. «Quítate la camisa», le ordena el capataz, y se le acercó un sujeto enorme que llamaban Mayocol. Sacó de una cubeta con agua unas cuerdas mojadas. El verdugo alzó el brazo, lo dejó caer y el látigo silbó por el aire. Al cuarto latigazo, la piel bronceada se cubrió de pequeños puntos escarlata, que estallaron dejando correr la sangre en hilillos. Al sexto, la reluciente espalda perdió rigidez y se estremeció como jalea.
Al 9º azote, el gemido del yaqui nació de sus entrañas. A los 15 azotes el yaqui fue soltado y cayó como un costal. El capataz le dio un puntapié en el costado. Rosanta Bajeca era de los que no adquirieron la destreza necesaria para cultivar la cuota exigida. Esa era la causa del castigo. Resistencia yaqui. A pesar de la represión, los yaquis mostraron resistencia y sublevaciones. En 1905, un grupo de yaquis escapó de la hacienda Zacacal, aunque muchos fueron recapturados y sometidos a castigos aún más severos. Estas rebeliones reflejan el continuo deseo de los yaquis de recuperar su libertad y regresar a sus tierras ancestrales. La historia de los yaquis es un ejemplo trágico de la opresión y la resistencia indígena en México a principios del siglo XX. Esta comunidad, arraigada en las tierras de Sonora, enfrentó una brutal campaña de despojo y represión por parte de las autoridades locales. El despojo de sus tierras ancestrales no solo afectó su subsistencia económica, sino que también intentó destruir su identidad cultural y su cohesión social. La resistencia yaqui fue persistente, pero se encontró con una respuesta aún más violenta del gobierno mexicano. La deportación masiva a Yucatán marcó un capítulo particularmente oscuro en esta historia. Entre 6.500 y 8.000 yaquis fueron forzados a abandonar sus hogares y trabajar en condiciones de esclavitud en las haciendas henequeneras. Estos traslados se realizaron en condiciones inhumanas y las jornadas laborales extenuantes, junto con los castigos severos, caracterizaron su nueva realidad. La obra de John Kenneth Turner, México Bárbaro, expuso al mundo las atrocidades cometidas contra los yaquis, comparando su sufrimiento con situaciones de esclavitud aún peores que las documentadas en otras partes del mundo. La tenacidad y la resiliencia de los yaquis ante tales adversidades destacan su espíritu indomable y su lucha constante por la libertad y la justicia. Esta trágica historia nos recuerda la importancia de respetar y proteger los derechos de las comunidades indígenas, reconocer sus contribuciones y aprender de sus experiencias para evitar repetir los errores del pasado. La lucha de los yaquis por la justicia y la recuperación de sus tierras sigue siendo un símbolo de resistencia y dignidad que perdura hasta nuestros días. Gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a que te suscribas al canal para más historias fascinantes de la historia de la humanidad.